Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos todos al mejor lugar del mundo, a los pies del Salvador. No ha elegido usted mejor lugar que estar en los pies del Salvador. Y damos una bienvenida a nuestros amigos que están a través de las diversas redes sociales. Estamos en YouTube. Ahí usted puede seguir cada programa donde ponemos la palabra del Señor, el mensaje de los tres ángeles. Estamos en las redes sociales, en Facebook Live, como Olam 7, Nicaragua. Estamos en canal 263, en Tecomnica. Es una empresa de cable nacional que llega a Nicaragua. Ahí usted nos puede sintonizar en el canal 263. Si luego hay un cambio de canal, nosotros le informamos. Así que ahí puede disfrutar. Nos puede seguir en el sitio web de Olam 7.com y puede ver en la plataforma de YouTube todos los programas. Así que bienvenidos a todos los hermanos que a través de las diversas plataformas nos están apoyando y nos honran con su presencia. También a los hermanos que están en el cable allá en Los Ángeles y en México, que también pueden disfrutar de esta programación. Y también damos la bienvenida a nuestra hermandad acá en la iglesia Adventista de Yamba. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Vamos a orar para estudiar el Santo Libro de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos por la inspiración que pusiste en el profeta. Señor, esta mañana queremos que nos hables una vez más a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos tome y que al salir de este lugar podamos decir: ciertamente estuve cara a cara con Dios. Gracias, Señor. Haz de este lugar un Betel, casa de Dios. Que tu presencia esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, cuando hablamos de los planes y de los propósitos de Dios, son los mejores para tu vida. Dios tiene grandes planes. En el libro de Jeremías hay dos textos que rápidamente vienen a mi mente cuando hablamos de los planes de Dios para tu vida. Planes grandes que Dios tiene para tu vida. En el libro de Jeremías, vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 29. Vamos a ir al libro de Jeremías. Note lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos. Oiga bien, Dios tiene planes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Dios piensa en ti. Dios piensa en ti en grande, mi querido hermano. Mucho más grande de lo que tú te ves. Si usted pudiera esta mañana proyectarse de aquí a 5 años, ¿dónde se mira usted? Algunos dirán, bueno, me miro casado, con hijos, otros dirán con nietos, otros dirán en un mejor puesto de trabajo, etcétera. Hermano, pero déjeme decirle que los planes de Dios son mucho mayores. Los planes con los cuales Dios a usted y a mí nos proyecta son mucho más grandes.
Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi hermano, tu vida y la mía no puede estar en mejores manos que en las manos del Señor. Tu futuro no puede estar en mejores manos que en las manos de Dios. Tus estudios, tus planes, todos tus proyectos deben estar en las manos de Dios. Luego dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 28. Quizás alguno de nosotros pregunte esta mañana, ¿cómo pueden esos planes, grandes planes, cumplirse en mi vida? Hermano, porque quizás tú planificas, tú dices, bueno, yo voy a hacer esto y esto, en 5 años me visualizo acá. En 5 años estamos hablando que tú serías bachiller, ¿verdad? Porque estás en 2º año. Mi amigo de allá de la olla del horno estudia matemáticas. El día que estudiamos la Biblia, tú ibas a estudiar matemáticas, ¿recuerdas? En 5 años debes de estar en la universidad. Porque los planes de Dios son planes grandes. Amén. Los planes de Dios, hermano, el evangelio no es miseria. El evangelio no es andar como mendigo. El evangelio es prosperidad, crecimiento y bendición. Amén. Note lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y aquí Pablo menciona una palabra clave, propósitos. Dios tiene propósitos gigantes, propósitos grandes, mi querido hermano. Propósitos enormes, planes mucho más grandes de lo que tú tienes en tu mente. Si usted dice, en 5 años tengo tal puesto, el propósito de Dios es mayor. Siempre el plan de Dios es mayor a lo que nosotros planificamos, mi querido hermano. Mucho más grande. Y quiero que esta mañana hablemos, sí, de que todo esto con lo cual nos estamos introduciendo en este tema, todo esto solamente será posible con la presencia del Espíritu Santo. Hermano, el tema de esta mañana se llama sin el Espíritu Santo. ¿Qué pierde un hombre? ¿Qué pierde una mujer cuando pierde el Espíritu Santo? ¿Qué pierde un matrimonio cuando pierde el Espíritu Santo? ¿Qué pierde un joven cuando pierde el Espíritu Santo? ¿Qué pierde un pastor cuando pierde el Espíritu Santo? ¿Qué pierde una madre cuando pierde el Espíritu Santo? ¿Qué pierde una iglesia cuando pierde el Espíritu Santo? Definitivamente, mi querido hermano, lo perdemos todo. Y vamos a ver un ejemplo clásico. Vaya conmigo al libro de Jueces. Vamos a Jueces. Vamos al libro de Jueces, al capítulo 13, mi querido hermano. El libro de Jueces, el capítulo 13. Vamos a ir al capítulo 13 del libro de Jueces. Hablemos de un hombre que lo tenía todo para vencer. Un hombre que tenía todas las condiciones para ser un ganador. Un hombre que tenía todas las condiciones, hermano, para ser un gigante. Como Dios quiere contigo. Dios quiere que tú seas un gigante en la fe. Dios quiere que tú seas un gigante creyente, un gigante en el bien, no en lo malo del mundo. Ya de malo el mundo está cansado, hermano. Estamos hablando de Sansón, capítulo 13. Veamos rápidamente, hermano. Capítulo 13, el nacimiento de Sansón fue un milagro. Así como tu vida y mi vida son un milagro también. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Los milagros de Dios nos tienen vivos. Dice el capítulo 13 de Jueces, en el versículo 24, y la mujer, está hablando de la esposa de Manoa, y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová
lo bendijo. Jehová lo bendijo. No olvide esa frase. Sansón venía con un propósito especial. El propósito especial de Sansón era que libertara al pueblo. Recuerde, hermano, usted que en la época de los jueces, los israelitas constantemente estaban bajo el gobierno de países que los ocupaban y los esclavizaban. En los filisteos y otras naciones los tenían como esclavos. Entonces Dios levanta a Sansón para que sea bendición no solamente para su familia, sino también para su pueblo. Y dice la palabra de Dios que él creció porque Jehová lo bendijo. Aquí hay un principio importante, mi querido hermano. El crecimiento lo da la bendición de Dios. No lo da el mal camino, no lo da el camino de la estafa, ni el camino del robo, ni el camino, hermano, errado. Tú vas a crecer en la medida que seas bendecido por Dios. Vas a crecer en la medida que tú te asocies con Dios. Y dice el capítulo 25, y el Espíritu de Jehová, oiga bien, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El hombre comenzó a hacer grandes cosas. El hombre comenzó a ser utilizado por Dios poderosamente. Pero ¿cuál era el secreto? El Espíritu ¿de quién? De Jehová. Por eso que esta mañana hemos titulado Sin el Espíritu. ¿Qué pierde un joven cuando pierde el Espíritu Santo? ¿Qué pierde un matrimonio sin el Espíritu Santo? ¿Qué pierde una iglesia sin el Espíritu Santo? ¿Qué pierde un pastor cuando pierde el Espíritu Santo? Lo perdemos todo, mi querido hermano. Y entonces dice la palabra de Dios que el hombre comienza a hacer grandes hazañas, mi querido hermano. Avancemos al capítulo 14. Y dice la palabra de Dios que estaba Sansón, y vamos a ir a leer lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 14. Vamos a ir al capítulo 14, versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Jueces 14, 19. Nuevamente el Espíritu de Jehová lo toma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían, explicando el enigma, y encendido en enojo se volvió a su casa. Hermano, aquel hombre estaba haciendo grandes hazañas, aquel hombre estaba siendo usado poderosamente, pero hermano, ese éxito lo estaba dando el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida, cuando el Espíritu Santo toma nuestro ser, viene la bendición en el área académica, la bendición en el área financiera, la bendición en el área familiar. El Señor viene, hermano, y toma control de nuestras vidas y comienza a bendecirnos. Ese era Sansón, estaba poderosamente el hombre. Obviamente estaba el tema del cabello. Hay quienes creen que es que el cabello de Sansón, porque a Sansón le hacen un voto del nazareo. El voto del nazareo consistía en que ninguna navaja podía pasar por su cabello. Y hay personas que creen que Sansón era por el cabello. No, hermano. Hay mucha gente que hoy en día usa el cabello largo y no tiene fuerza. El secreto del éxito de este hombre era el Espíritu Santo. Y ese es el secreto del éxito en tu vida y en mi vida. ¿Tú quieres ser una persona exitosa? Tienes que tener el Espíritu Santo. Luego dice la palabra de Dios en el capítulo 15. Note lo que la palabra de Dios en el capítulo 15. Vamos a ir al capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 14. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron en sus manos.
Nuevamente, hermanos, Sansón rompía cualquier cuerda, rompía cualquier obstáculo. Obviamente el Espíritu de Jehová estaba allí. Y seguimos viendo, el secreto del éxito de este hombre, el gran secreto de esta persona, era la presencia del Espíritu Santo. Aquí está la invitación que Dios te hace esta mañana. Recibamos al Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy, pero no os dejaré solo. Os enviaré al Paracleto, al otro Consolador, el Espíritu que viene del Padre, el Espíritu de verdad. Y hermano, ahí está el éxito garantizado. Un hogar que tiene el Espíritu Santo es un hogar bendecido. Un joven con el Espíritu Santo es un joven exitoso en clases, en su hogar, en todo, en tu trabajo. Es el Espíritu Santo el que da el éxito. Y sigue diciendo, pero hermanos, lamentablemente hay otro espíritu. Así como está el Espíritu Santo, está el espíritu del mal. Y lamentablemente el diablo y sus fuerzas usaron a una mujer maligna. Todos hemos oído hablar de Dalila. La mujer que es puesta en el camino de Sansón para desviarlo. Finalmente, vamos a ir al capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16. 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Ahora note hermano, el hombre cuando estaba lleno del Espíritu, él podía hacer grandes cosas. Pero ahora vamos a responder la pregunta del tema. ¿Qué pierde un hombre cuando pierde el Espíritu Santo? Hermanos, si el éxito está por el Espíritu Santo, el fracaso está sin el Espíritu Santo. Hubo una apertura, hubo una luz, una ventana donde el diablo logró penetrar a este hombre a través de una impía, a través de una mujer sin principios. Hermano, la palabra de Dios lo advierte. Dice, no os unáis con yugo desigual. La palabra de Dios lo advierte. Cuando tú y yo comenzamos a asociarnos, hermano, con personas que no tienen principios, cuando tú y yo comenzamos a poner los valores en segundo plano, viene el fracaso, mi querido hermano. Y eso es lo que pasó con él. Inmediatamente que esta mujer comenzó a angustiarlo, dice la palabra de Dios, y dice que de esa manera lo angustiaba hasta que él fue dominado por ella. Y ahora note el problema, hermano. ¿Sabe quién lo abandonó? El que hasta ahora había sido su mejor amigo, el Espíritu Santo. El mejor amigo del pecador es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos dice, ve a la iglesia, lee tu Biblia, sintoniza el canal, escucha la predicación, ora, busca de Dios. El Espíritu Santo, hermano, intercede y te dice, hey, Dios, aquí hay un Dios que te ama, Cristo te ama, busca, cambia. Hermano, ¿cuánto el apóstol Pablo dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles? Él siempre está llamando al hombre, llamando al ser humano. Pero aquel hombre se fue endureciendo, y mire lo que pasó, lamentablemente. Capítulo 16. Versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre a quien le rapó las 7 guedejas de la cabeza, todo el cabello, y comenzó a afligirlos, pues su fuerza se apartó. Y ahora nota el versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él esta vez dijo, saldré como las otras veces y me escaparé. Él pensaba, hermano, él dijo, yo sé que siempre el Espíritu Santo me perdona. Hermano, la gracia tiene límites. Él creía, seguramente esta vez me voy a escapar. Mi querido hermano, hasta la gracia de Dios tiene un límite, ¿sabes? No siempre está a nuestra disposición. No siempre va a estar a nuestra disposición el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que él dijo, esta vez saldré como otras.
pero no sabía que Jehová se había apartado ¿de quién? De él. Hermano, por eso hacíamos la pregunta, ¿qué sucede cuando se aparta el Espíritu Santo de tu vida? Él no sabía, porque dice el Señor, a los que me honran, los honraré, pero a los que me menosprecien, los tendré en menos. Cuando tú y yo menospreciamos a Dios, menospreciamos sus principios, llegó un momento que el Espíritu Santo dice, yo no puedo. Y eso es lo que pasó con él. ¿Qué pierde un hombre cuando pierde el Espíritu Santo? Aquí está la primera pérdida, versículo 21. Los filisteos echaron mano de él y le sacaron, ¿qué cosa? Oh, hermano, ¿qué es lo primero que pierde un hombre cuando pierde el Espíritu Santo? Pierde la visión. Ya no tienes una visión en la vida, ya no te proyectas. Ahora tu vida ve un futuro incierto. Ya vives por vivir. Sin el Espíritu Santo ya no te ves en el reino de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que te da una visión en la vida. El Espíritu Santo te dice, aquí me honras y vivirás allá en la eternidad. Tú tienes una visión. Pero cuando el Espíritu Santo se va de tu vida, esa visión se acaba. Tus planes, tus proyectos no van a ninguna parte. Vives por vivir, andas por andar. Hace algunos años me decía una hermana que estudiaba la Biblia conmigo, allá en Estelí. Y me decía, un día me recibió alegre. Dice, pastor, tengo una noticia que darle. Estaba contenta. Y me sacó un folder, hermano, un folder en el folder tenía un contrato. Y me dice, acabo de terminar de pagar mi cuota en la funeraria. Y ella me lo contaba con un gozo enorme. Y míreme, es de la mejor caja Terciopelo, me dice. Y mi hijo que está, ella tenía unos hijos en el extranjero, mi hijo que está en Miami ya me dijo que me le va a poner marmolina a la tumba. Y el que está en Costa Rica me va a poner el mariachi el día de mi entierro. Y aquella mujer comenzaba a alegrarse. Y le digo, hermana, qué visión tan corta de la vida. Mientras para ti tu visión es una tumba pintada, la visión del Espíritu es vida eterna para ti. Dios a usted no lo visiona bajo 7 cuartos de tierra, comido por el polvo. Esa no es la visión de Dios para ti. La visión de Dios para ti, en la casa del Padre, muchas moradas hay. Voy para que donde yo esté, vosotros estéis con quién. Esa es la visión de Dios. La visión de Dios no es que tú tengas un gran entierro, un lindo cementerio y una placa. Esa es visión terrenal, pasajera. Pero es lo primero que pierde una persona. Cuando no tienes al Espíritu Santo, no tienes la visión. Pierdes el sentido y no ves más allá de este mundo. Y eso es lo primero que el diablo le arrebató a este hombre, le quitó la visión. Ahora Sansón ya no tenía ojos. ¿Qué otra cosa dice la palabra de Dios? Dice el versículo 21. Mas los filisteos echaron mano y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La segunda cosa que se pierde cuando usted no tiene el Espíritu Santo es la libertad, hermano. Aquel hombre ya no era un hombre libre, estaba atados. Sin el Espíritu Santo, hermano, el vicio te ata. Cuando no tienes al Espíritu Santo, pierdes la libertad. Porque la libertad verdadera solamente está en Cristo. Dice el Señor en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando no está el Espíritu Santo, no eres libre, hermano. Un vicio, un ídolo, te atrae el mundo, te atrae esto, te atrae la música, te atrae tantas cosas que el diablo va poniendo, hermano. ¿Cuántas personas toman la decisión de quitarse la vida por la desesperación? ¿Cuántas personas son esclavas de alguna adicción? ¿Cuántas personas están esclavizadas al pecado? ¿No estaba el Espíritu Santo en la vida de Sansón? Ahora ya había perdido la libertad. Primero perdió la visión.
Cuando tú pierdes la visión, no sabes que eres un hijo de Dios. No sabes que tu matrimonio puede ser solucionado. No sabes que tu vida puede ser restaurada. Luego pierde la libertad. Ahora él era un esclavo. Estaba esclavizado. La ausencia de Dios en tu vida produce esclavitud, mi querido hermano. Y tú puedes decir, no, voy donde quiera. Yo si gasto mi dinero, lo gasto, es mi plata que yo me la gana. Error, hermano. La plata que tú te ganas es porque Dios te da la vida. Porque si Dios, en la voluntad de Dios dice hasta aquí, tú no te levantas. Pero hay personas que creen, dicen, no, es que si yo gasto en licor es porque yo me lo gané. Falso, hermano. Dios te dio la fuerza para ganarte. Y ahora encontramos a un hombre ciego, un baluarte, un libertador, un hombre gigante que era usado por Dios. Ahora lo encontramos ciego y atado. ¿Cuál era la diferencia entre aquel hombre que era capaz de enfrentar a miles de filisteos y aquel hombre que ahora era un hombre sin nada? ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Ahora ya no estaba el Espíritu Santo en él. Hermano, y cuando ya no está el Espíritu Santo, nosotros no somos más que cuerpos andantes, pero sin vida. Ahora note que más pierde cuando usted pierde el Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 23. Finalmente, hermano, lo tenían encarcelado y los filisteos comenzaron a alegrarse tanto que armaron una gran fiesta, hermano. Y dice el versículo 23, entonces los príncipes de Filistea, Filistea es la antigua zona de Sidón y Tiro, hermano, lo que se conoce en la historia como la antigua Fenicia. Eran expertos al mar, pero bien paganos. Ofrecieron servicio a Dagón. ¿Quién era Dagón? Era el dios de esas tierras, era el dios pez. No en vano ellos eran marineros. Y cuando ellos adoraban a Dagón, era un dios que tenía una cabeza de pescado. Ese era Dagón. Y entonces lo trajeron para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Note bien, nuestro enemigo. Ahora note, dice el texto, lo trajeron, ¿para qué? Dice el texto. ¿Para qué lo trajeron? Dice el texto. Para divertirse, hermano, para alegrarse. Número 3, ¿qué pierde usted cuando pierde el Espíritu Santo? ¿Cómo servía ahora Sansón? ¿Qué era Sansón para ellos ahora? Un juguete, un juguete. Cuando usted pierde el Espíritu Santo, usted pierde la dignidad. Sansón había perdido la dignidad. Ahora se reía cualquier persona de él. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando el Espíritu Santo se retira de tu vida, cualquier persona dice, ay, no era este el que iba a la iglesia. ¿Sí o no? Y no eras tú el que decía que iba a cambiar. No eras tú el que decía que iba a dejar el licor. No eras tú el que decía que iba a abandonar la drogadicción. No eras tú el que decía que tus hijos iban a ser diferentes. Oh, hermano, cuando el Espíritu Santo se retira de tu familia, la dignidad se va por el suelo. Y el mismo diablo se ríe y dice, mira, ahora ahí está. Lo agarraron y se reía. La gente gozaba, lo miraba ciego, apaleado, atado. Dice, ahí está el gran Sansón. Y muchas veces, déjame decirte, hermano, que hay muchas personas que están deseando tu derrota. Hay muchas personas que en el fondo desean verte como. ¿Sí o no? Existen, hermano. A veces en la misma familia, lamentablemente. Hay personas que quieren verte en el fracaso. Y el que impide eso, se llama ¿quién? Espíritu Santo. El que impedía que Sansón fuera un juguete, era el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se marcha, tu dignidad se viene al suelo. Ahora no tenía dignidad, no tenía nada ese hombre, hermano. Era nomás un simple objeto con el cual esas personas se divertían. Había perdido la visión, no sabía quién era. Porque él fue levantado para ser un libertador,
como tú has nacido para conocer la verdad y ser salvo. Cuando tú pierdes tu identidad, cuando tú pierdes tu llamado, tú has perdido la visión. La desconexión que hay sin el Espíritu Santo. Ahora tú podrás decir, ¿cómo me desconecto del Espíritu Santo? Cuando comenzamos a dejar la oración, cuando comenzamos a dejar de congregarnos, cuando comenzamos a dejar de asistir a la iglesia, de participar de los programas, cuando comenzamos a dejar de leer la Biblia, cuando no hablamos de Dios a otros, estamos poco a poco alejándonos de Dios. Y ese vacío que antes ocupaba la palabra de Dios, ahora lo ocupa el mundo. Comienza a escuchar música pagana, comienza tu vocabulario, comienza a ser común, tu mundo, tu ambiente comienza, y entonces llega un momento que, como Sansón, él dijo, escaparé, pero dice el texto, no sabía que ya el Espíritu lo había dejado. Hermano, el peor error es confiarnos en nosotros mismos. Sansón, con el paso de los años, Sansón creía que la fuerza era por herencia genética. Pero la Biblia lo dice claramente, no es con espada, no es con ejército, sino con qué cosa. El éxito tuyo, el éxito de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, solamente estará en asociación con el Espíritu Santo. Pero lamentablemente tenemos ahora un hombre que había perdido la visión, un hombre ciego totalmente, hermano. Solo miraba oscuridad. Como muchas personas hoy en día, hermano, que no tienen a Dios, dicen, bueno, yo lo que quiero es la muerte. Hay personas que así hablan. Yo no deseo vivir. Yo lo que deseo es irme de este mundo. Hermano, porque has perdido la visión. Has perdido tu llamado. También este hombre, aparte de la visión, había perdido la libertad. Ahora era un hombre atado. Porque la única libertad del ser humano es cuando está en Cristo Jesús. Eres libre de todo vicio, eres libre de toda atadura, eres libre de tu mal carácter, eres libre de tu yo. Disfruta servir a Dios, te sientes gozoso. Pero también este hombre ahora era un juguete. Aquel hombre valiente, famoso, aquel hombre potente, aquel hombre que era todo un general, ahora no era más que un simple objeto con el cual los enemigos de Dios se reían. Hermano, y eso es lo que pasa cuando ya no tiene al Espíritu Santo. Entonces las personas dicen, pero no era este el hermano que predicaba, no era este hermano el que iba a la iglesia y no hablaba de Dios, míralo ahora. Y las personas se ríen. Y las personas comienzan a señalar. Así hacían con Sansón, servía de juguete. Dice, por eso no creo yo. Dice, porque mira, estaban en culto y ahora en la tarde están haciendo otras cosas. Es la ausencia del Espíritu de Dios. Tu dignidad se viene al suelo, hermano. Cualquiera la pisotea, cualquiera se ríe. Y aquellas personas que están anhelando ver tu desgracia, aquellas personas que están anhelando verte destruido, ahora se gozan al verte sin Dios. Son las personas que hoy te critican por venir a la iglesia. Son las personas que hoy te hacen la guerra porque tú buscas de Dios. Todas esas personas que te ponen trabas, hermano, y que te ponen problemas, son personas que lo que están esperando es ver tu ruina. No te van a ayudar. Nomás tú caigas, no van a venir a darte una mano. Pasó con Sansón. Una vez que él estaba arruinado, ni la misma mujer, hermano, la famosa Dalila, estaba ahí para ayudarle. Porque había sido un instrumento del diablo. Así que, hermano, no todo lo que brille es oro. Ahora, él había cometido un error, claro, porque en el pueblo de Dios estaban las doncellas, pero él había buscado una cananea. Cuando usted se amarra con el mundo, agárrese, hermano. Cuando usted elige los principios del mundo para hacer negocio, para hacer su vida y su matrimonio, agárrese, porque le va a ir terrible. Así le fue eso. Y los padres le dijeron, mira, no, esta es. Bueno, ahora están los resultados, hermano. Finalmente el hombre ahora es un juguete. Mire lo que dice el versículo 23. Estamos en Jueces 16, 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron
para ofrecer el sacrificio. Hicieron, hermano, un mega culto en honor a Dagón, el dios pez, el ídolo de ellos. Y dijeron, esto hay que celebrarlo. Hicieron un mega culto. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón. Imagínense, hermano, que hasta producto de la apostasía de Sansón, hasta el nombre de Dios era blasfemado. Qué triste, hermano. Esta mañana Dios, el Espíritu Santo te dice, yo no quiero apartarme de tu vida. Y dice el versículo 24, viéndolo todo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aquel hombre que debía estar como un juez, dirigiendo al pueblo de Dios, dirigiendo al pueblo de Israel, hermano, a la tierra prometida, dirigiéndolo a que el pueblo fuera cabeza, ahora era cola, hermano. Es el Espíritu Santo el que da el éxito, hermano. Es el Espíritu Santo el que te hace cabeza, porque lo había prometido Dios. ¿Cuál era la diferencia? Ahora, hermano, no es que el Espíritu Santo se alejó repentinamente de él. Note lo que dice, luego vamos a volver porque perdió una cosa más Sansón. Pero vamos a volver a Jueces, pero quiero que antes vayamos a Deuteronomio. Dos libros antes. Ahí está cerquita de Deuteronomio. Sansón había sido un niño con un pacto. Él nació en un pacto de obediencia. Pero ahora resulta que Sansón había desobedecido. Y mire lo que pasa. Deuteronomio capítulo 28. Note lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Amén. Donde hay obediencia, Dios, ¿qué hará contigo? Y puede ser que tengas muchos enemigos, los vecinos, la familia, las personas, pero cuando Dios está a tu lado, ¿tú serás qué cosa? Si no recuerda a José. A José lo vendieron los hermanos. A José la mujer de Potifar lo acusó. A José lo metieron preso. Pero tarde o temprano fue cabeza. ¿Por qué? Obediencia a los mandamientos de Dios. Y note, sigue diciendo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Muchas veces hay personas que dicen, es que yo lo que necesito para mejorar mi vida es dejar el país. Hermano, lo que tú necesitas es a Cristo. Ya después Dios dirá a dónde vas a vivir. Porque déjeme decirle que el mismo Dios de Miami es el mismo Dios de Managua. Dios en cualquier lugar bendice. Aprenda eso. La bendición no depende del país, la bendición depende de la obediencia a Dios. ¿Qué más dice? Bendito el fruto de tu vientre, bendita tu tierra, bendita tus bestias, la cría de tus vacas, el rebaño. Bendito tu canasta y tu arteza de amasar, bendita tu entrar y tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán de ti. Oh hermano, él estaba disfrutando de todas estas bendiciones. Ahora, ¿cuál es la condición de estas bendiciones? Lo que dice el versículo 1. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y obedecieres sus mandamientos. Cuando tú has decidido andar en el camino de Dios y tú te mantienes en íntima relación con Dios, orando, leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, predicando de Dios, entonces, hermano, todas estas bendiciones no se apartan. Y el diablo puede poner, porque si usted se pone a ver las noticias, usted pierde la fe. Y la noticia dice, subió el gas, subió el arroz, subieron los frijoles, no hay esto. Hermano, oiga la voz de Dios. Dios le dice, aunque el mundo esté en miseria, cuando usted está en pacto con Dios, Dios lo bendice. Es una realidad.
Quizás usted dice, bueno, pero no hay trabajo, bueno, pero es que están subiendo las cosas. Hermano, Dios tiene 1000 maneras de bendecirte. Por eso dice el Señor, tu pan y tus aguas estarán como seguras. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar el pan. Cuando usted es fiel a Dios, Dios lo bendice. Era lo que estaba pasando con Sansón. Él estaba siendo fiel, hermano. Y por eso el Espíritu Santo estaba obrando en su vida. Nota el versículo 8, ahí estamos en el Deuteronomio 28:8. Jehová enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Dios y anduvieres en sus caminos. Mientras aquel hombre fue obediente a Dios, mientras él fue obediente a él, Dios estaba con él. Y note cómo dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, en tu país que Jehová juró a tus padres. Te abrirá Jehová el buen tesoro, los cielos, enviará la lluvia a tu tierra, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás, pero tú no pedirás prestado. Pero muchas veces es lo contrario en nuestras vidas. Y ahora note cómo dice el Señor, versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Dios que yo ordeno hoy para guardar sus caminos. Volvamos ahora a Jueces 16. Hermanos, esa era la bendición de Dios sobre este hombre. Mientras él continuara obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo no se iba a apartar de él. El Espíritu Santo iba a estar presente en la vida de él. Pero ahora note, sin el Espíritu Santo, ¿qué pierde una familia cuando pierde el Espíritu Santo? Pierde la visión. ¿Qué pierde una familia cuando pierde el Espíritu Santo? Pierde la libertad. ¿Qué pierde un hombre, una mujer cuando pierde el Espíritu Santo? Pierde la dignidad. Sansón había perdido esas tres cosas, mi hermano. Había perdido la visión. Era un hombre ciego. Ya no sabía quién era. Había perdido la libertad. Y finalmente había perdido la dignidad. Y finalmente, ¿qué pierde un hombre? ¿Qué pierde una mujer? ¿Qué pierde una iglesia cuando pierde el Espíritu Santo? Note lo que sigue diciendo. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y sirvió de qué? Oh, hermano. Finalmente aquel baluarte de Dios, aquel líder, aquel hombre que estaba llamado a ser juez de Israel, porque por eso se llama el libro Jueces, es la historia de los jueces. Aquel hombre que debió ser cabeza, como ya leímos, ahora no era más que cosa que un juguete. Un juguete con el cual la gente jugaba. Ah, sí, allá viene el hermano, sí, a nosotros no le creemos, ya sabemos que no es. Oh, hermano, qué tristeza cuando has perdido. Él había perdido la dignidad, hermano. Obviamente no estaba el Espíritu Santo. Y finalmente, ¿qué perdió? Sigamos leyendo. Estamos en el 16:25. Y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. Mire, Sansón estaba destruido, hermano. Estaba derrotado. Obviamente esos meses, seguramente fue algunos meses en prisión, ciego, amarrado en las mazmorras, hermano, le sirvió para reflexionar. Muchas veces, hermano, Dios tiene que permitir que en nuestras vidas sucedan esas cosas para que podamos entender. Oh, hermano, Dios quiere salvarte en prosperidad. Dice el Señor en Isaías 29:29, he aquí en reposo y en quietud será vuestra salvación, pero no quisiste. De parte de Dios tú eres salvo en prosperidad, en bendición, pero a veces los seres humanos, hermano, hasta que estamos con una enfermedad,
terminal, hasta que estamos en una prisión, hasta que estamos arruinados. Y grande es la misericordia de Dios, que aún ahí nos da una oportunidad. Note lo que pasó. Dice el versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los príncipes de Filisteo. Y el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio. El escarnio es la burla, hermano. Estaban, hermano, en borrachera. Estaban jugando con él. Y dice el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y dice la palabra de Dios así: luego Sansón de las columnas, se asió de las columnas sobre las que descansaba la casa, echó todo sobre su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que mató en vida. Hermano, ¿qué pierde finalmente un hombre cuando pierde el Espíritu Santo? La vida. Oh, hermano, ¿se da cuenta cómo es el camino de Dios? Cuando usted comienza a alejarse de Dios, usted va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Primero no va a la iglesia, después deja leer la Biblia, después no ora, después ya no oye la palabra de Dios y finalmente usted termina envuelto en el mundo, hermano. Pierde la visión, pierde la libertad, pierde la dignidad y finalmente ¿qué pierde? La vida. ¿Era ese el plan de Dios? No. Él fue llamado a ser príncipe, a ser juez y líder y terminó bajo un montón de concreto, aplastado. ¿Cuál fue la diferencia? Un hombre que ya no tenía ¿quién? Al Espíritu de Jehová. Hermano, esta mañana el Espíritu Santo se aparece a tu vida como tu mejor amigo y te dice: yo quiero guiarte. Jesús dice: el Espíritu del Padre os enviará para que os revele toda verdad. El Espíritu Santo esta mañana quiere tomar posesión de tu hogar, tomar posesión de tus finanzas, tomar posesión de tu vida. El Espíritu Santo quiere tomar posesión de tu mente, de tus hábitos, de tu forma de vestir, de tu forma de hablar. El Espíritu Santo quiere tomar posesión de tus palabras y transformar todo nuestro ser. Transformar y darte la visión, visión de hijo de Dios. Darte libertad, libertad de hijo de Dios. Darte dignidad, dignidad como un príncipe de Dios. Y darte la vida, vida eterna. Oh hermano, estas lecciones no están de adorno. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:5, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Y la historia de este gran hombre es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Esta mañana el Señor te invita para que tú seas usado por Dios y que tú seas una princesa y un príncipe de Dios. Tú eres alguien que en las manos del Espíritu Santo harás grandes cosas. Que Dios te bendiga esta mañana. Vamos a orar para finalizar, mi querido hermano. Nuestro Dios y maravilloso Padre, esta mañana nos hemos dado cuenta de lo inútil que es la vida sin el Espíritu Santo. Como decía el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? He aquí si voy a los cielos, ahí estás tú. He aquí que si bajo a las profundidades, ahí estás tú. Aún la palabra no está en mi boca, ya la sabes tú. Oh Señor, toma el control de cada hijo tuyo esta mañana. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz,
y queremos aprender. Queremos depender del Espíritu Santo, Señor. Queremos tener la visión, no queremos perder ni la visión, ni la libertad, ni la dignidad, ni la vida. Ven, Espíritu Santo, cólmanos y enséñanos la verdad. Cambia nuestro vestir, cambia nuestro hablar, cambia nuestro pensar, cambia nuestra manera de actuar. Danos ese privilegio, Señor. Acompáñanos y acompaña a cada persona que ha recibido tu palabra a través de las diversas plataformas. Que a través desde la comodidad del hogar, a través de los dispositivos en los cuales están viendo estos programas, puedan entender que solamente con el Espíritu hay salvación. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.